Bendiciones, amados hermanos, es un gusto poder saludarles, espero que se encuentren bien. Hasta aquí ya hemos trabajado todo lo que ha sido la parte más importante del libro de Gálatas, ya hemos llegado hasta la estructura, ya ustedes han encontrado lo que ha sido el versículo clave, ya ustedes titularon el libro, así que felicidades por haber llegado hasta este punto. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el paso número 8. Este paso consiste en contestar las preguntas básicas de 4 de los métodos del estudio inductivo. Y el primero es el método crítico. Aquí nosotros vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Quién escribió el libro? Sabemos que lo escribió el apóstol Pablo porque la carta lo menciona en el capítulo 1, versículo 1. ¿Cuándo fue escrito el libro? Esta carta fue escrita alrededor del año 49 después de Cristo. ¿A quién fue escrito el libro? Fue escrito a las iglesias de Galacia. ¿De dónde fue escrito el libro? El apóstol se encontraba en Antioquía de Siria. Aquí en el mapa ustedes ven que tenemos dos Antioquías. Está aquí, que esta es Antioquía de Siria, donde se encontraba el apóstol. Y también estaba la otra Antioquía, que era la Antioquía de Pisidia. Pero Pablo se encontraba aquí en Antioquía de Siria. Ese es el método crítico. Ahora vamos a ver el método histórico. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Galacia pertenecía a la antigua Asia Menor. Los galos eran tribus migratorias que venían del norte del Mar Negro y ellos se establecieron en Asia Menor en el siglo III antes de Cristo, ¿no? Y esto se convirtió en una provincia romana. Estos gálatas eran conocidos porque eran emotivos, eran impulsivos y también eran variables. Entonces, en ese contexto histórico de la carta, nosotros sabemos que el apóstol Pablo estuvo allí en esa región de Asia Menor y en Galacia en su primer viaje misionero, que fue alrededor del año 47 y 48 después de Cristo aproximadamente. Él estuvo allí, él predicó y la gente se convirtió al mensaje que Pablo estaba dando sobre Jesucristo, sobre la gracia, sobre la fe. Así que se levantó la iglesia en ese primer viaje misionero. Posterior a eso, cuando Pablo termina su visita allí en Galacia, Pablo se va y aparecen unos judaizantes, ¿cierto? Estos eran judíos que creían que Cristo realmente no era suficiente para la salvación y ellos estaban obligando a los gentiles y a los nuevos convertidos, obligándolos a que ellos tenían que guardar y aceptar los ritos y las ceremonias del judaísmo. Entre ellas estaba la circuncisión. Entonces ellos decían que para poder ser salvo necesitaban los hombres practicarse la circuncisión y guardar todos los ritos que Moisés había dejado y todo lo que las tradiciones de los judíos. Entonces, cuando le llega la noticia a Pablo de que esto estaba sucediendo, Pablo escribe esta carta a los Gálatas con una intensidad de urgencia, ¿cierto? Por eso no vemos que hay allí una oración, no hay un saludo muy cordial, sino que Pablo inmediatamente que se presenta, ¿cierto? Él va directo al asunto. Entonces, hay urgencia en la carta de Pablo. Y lo que Pablo está haciendo es reafirmando la doctrina de la justificación por la fe y de la gracia, que ese era el mensaje que él había predicado inicialmente, que ellos habían aceptado, pero por causa de estos judaizantes, ellos estaban ya dudando si Cristo era suficiente o no para la salvación. Bueno, si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Entonces, ya lo habíamos mencionado. Esta iglesia fue fundada en el primer viaje misionero de Pablo, que ocurrió entre el año 47 y 48 después de Cristo. ¿De quién está compuesta la iglesia? Entonces la iglesia está compuesta por judíos y por gentiles. Esa era la característica de la mayoría, por no decir todas las iglesias a las que Pablo levantó, a la gente que Pablo llegó. La mayoría de la gente tenían estas características, que habían judíos y habían gentiles. Pero recordemos que Pablo tenía un llamado de parte de Dios
a evangelizar y alcanzar a los gentiles, pero siempre se convertían personas judías y la iglesia generalmente estaba compuesta por personas judías y por personas gentiles. Y esto era propicio para generar algunos conflictos, especialmente doctrinales, porque los judíos tenían mucho conocimiento, mucha información, mientras que los gentiles no conocían nada, no sabían nada. Así que los judíos podían manipular y podían controlar en gran parte lo que se hacía dentro de la iglesia. Y en este contexto, los judíos que están allí, ellos están dudando si realmente la salvación que Pablo está anunciando, si realmente es suficiente creer en Jesucristo y aceptar este evangelio y esta verdad por gracia, o si era necesario seguir cumpliendo con los rituales de la ley. Así que esto siempre se daba para algunos problemas en el primer siglo. ¿Cuáles son las fuerzas y las debilidades de la iglesia? Así que ustedes, esta pregunta sí ustedes la tienen que armar ustedes solitos a través de lo que ustedes observen de la carta. Ustedes tienen que decir qué fortalezas tenían ellos. Eso lo pueden, un ejemplo, ¿no? Lo pueden ver a través de que ellos creyeron cuando Pablo les predicó. Entonces era gente de fe y gente que creyó ese mensaje, ¿cierto? Entonces por ahí ustedes pueden desarrollar algunas fortalezas que encuentren en el libro. ¿Y cuáles eran sus debilidades? Podemos mencionar alguna, por ejemplo, que eran fácilmente engañables, ¿cierto? Porque los judaizantes estaban queriendo pervertir este evangelio de Pablo y ellos estaban accediendo a esas nuevas doctrinas. Entonces, eso es una debilidad por parte de ellos que refleja también la falta de madurez y de entendimiento del mensaje que Pablo enseñaba. Vamos a ver el método literario. ¿A qué género literario pertenece el libro? ¿Cierto? Nosotros estuvimos estudiando acerca de los géneros literarios, pero esta es clara, ¿no? Que es una carta, entonces es un género epistolar. Vamos a ver el método panorámico. ¿Cuál es la idea principal del libro? Permanecer en la libertad que Cristo les dio y que no se vuelvan a esclavizar a las obras de la ley que demandaba el judaísmo. Entonces, Pablo les está animando a que ellos vivan en el Espíritu. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió el libro? Recordemos nuevamente, entonces los cristianos se estaban desviando de la gracia por causa de algunos judíos que los querían esclavizar de nuevo a la ley. Entonces Pablo escribe con urgencia, primero por un lado para defender el apostolado que él recibió, ¿no? Él recibió el apostolado, el evangelio hacia los gentiles. Entonces él tiene que hacer una defensa apostólica porque estaban colocando en duda su apostolado y su doctrina. Entonces Pablo defiende su apostolado del evangelio que predica. Y también aclara que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Algunas de estas respuestas, ¿cierto? Ustedes ya las tienen porque en el paso anterior ustedes habían respondido algunas de estas preguntas. Bueno, posterior a eso vamos a hacer el método global. Ustedes ya saben cuál es el procedimiento. Ustedes tienen que contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las verdades básicas del libro? ¿Cómo se aplican estas verdades a mi vida? Sé específico. En vista de esas verdades, ¿qué cambios debería yo hacer en mi vida? Enumérelas. ¿Cómo pienso yo llevar a cabo esos cambios? Y finalmente, escribe una oración personal referente a esas verdades y a los cambios que debería efectuar en mi vida. Hago una pequeña aclaración aquí. Algunos de ustedes están escribiendo en plural. Recuerden que esto es algo personal. Usted tiene que escribir allí. Las verdades son verdades, ¿cierto? Son generales. Pero después, en el momento de hacer la aplicación, usted tiene que decir, bueno, yo haré esto en mi vida, voy a hacer tal cosa. No me escriban allí, es que nosotros tenemos que hacer, es que la iglesia debería hacer. No, aquí ustedes tienen que ser específico, llevarlo a su vida personal. Bueno, finalmente llegó la hora de la tarea, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes van a presentar? Por un lado tenemos el trabajo individual. En un Word ustedes van a presentar las preguntas básicas del método del estudio inductivo, que son el método crítico, el método histórico, el método literario y el método panorámico.
Y segundo, ustedes también van a responder a las preguntas del método global. Yo les enviaré el formato de las tareas en las cuales ustedes tienen que presentar todas estas respuestas. Y por el otro lado, vamos a trabajar colaborativamente. Entonces, va a haber un trabajo colaborativo en el cual ustedes deberán crear un video interpretativo del libro de Gálatas. Así que ustedes van a recrear lo que ha sucedido en el libro de Gálatas. Ustedes han leído tantas veces este libro que yo creo que ya lo saben de memoria, ya ustedes identifican con facilidad las ideas centrales, las ideas secundarias. Ustedes ya saben que está hablando de la ley, de la gracia, de las promesas, de la fe, de vivir por el Espíritu, de la circuncisión que se está defendiendo el apostolado de Pablo. Ustedes ya saben cuál es el contexto del libro, ¿cierto? Entonces, ¿qué se espera en esta presentación? Se espera que ustedes utilicen un vestuario apropiado, se espera que ustedes recreen también el escenario y que mantengan el contexto de la carta. ¿Por qué yo menciono esto? Porque yo les voy a dar a ustedes dos opciones. Ustedes pueden hacer esta obra de teatro como si estuvieran en el primer siglo. Entonces se tienen que vestir de acuerdo a como ellos se vestirían en ese momento y arreglan el escenario y todo lo que utilizan tendrían que ser del primer siglo. Y por el otro lado, ustedes también podrían hacer esta interpretación al siglo XXI, ¿cierto? Entonces ya se visten de una forma moderna, hacen un escenario también moderno, pero lo que no puede cambiar es el contexto de la carta. Si usted elige el primer siglo o el siglo XXI para hacer la interpretación, puede jugar con el vestuario, con el escenario, incluso con algunas palabras. Sin embargo, usted no puede salirse del contexto de la carta. Usted tiene que hablar de lo que está pasando allí, recrear el tema de la circuncisión, recrear el pleito que está habiendo, las emociones de Pablo y todo lo que ustedes identifican de los personajes que hay insertos en la carta y obviamente del argumento central. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer grupos, ¿ya? Entonces, en el primer grupo va a estar Natalie, Bolívar, Daniela, Cristian, Lupe y Josué. Ustedes son el grupo número 1. El grupo número 2 está Duval, Pastor José, Cristina, Ailén, Edwin y Paola. Grupo número 3, la hermana Carmen, Adrián, Alexander, Dagny, Oscar y el hermano Fernando. El grupo 4, el hermano Ramirito y su esposa Sandra. Ellos van a ser un solo grupo porque ellos no viven aquí en San Borondón. Y la hermana Rosaura, ella va a hacer un estudio adicional del versículo clave, ¿no? De Gálatas 5:1. Ella va a hacer un estudio adicional porque ella tampoco vive aquí. Entonces, ustedes tienen que hacer este video y lo tienen que presentar a más tardar el jueves a la 1 de la tarde, como se entregan todas las otras tareas. Cualquier cosa, ustedes saben cómo encontrarme, llámenme, mándenme mensajes por el WhatsApp. Cualquier duda, inquietud, yo estoy ahí para caminar con ustedes en este proceso. Así que espero que Dios les bendiga, Dios les sorprenda y todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor y no como para los hombres. Que Dios les bendiga.